Que Papá Diosito les bendiga y les guarde en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. En misericordia voy a estar compartiendo la palabra. Abramos en Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27, y su bendita palabra vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su bendito Espíritu. Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre mío que esté en los cielos, bendito Señor Jesucristo, bendito Dios Todopoderoso, infinito Creador del universo. En misericordia, Papito Dios, en misericordia le pido que sea hablándonos a nuestras vidas, hablándonos a nuestros corazones, su palabra bendita que es espíritu y vida, en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo, con el poder y la unción de su bendito Espíritu Padre, porque Él es el que hace la obra aquí en la tierra, en los corazones, aquí en cada vida, Padre, en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Su bendita palabra nos habla de ser hacedores, practicantes de su bendita palabra. ¿Quiénes son los hacedores? Los que aman la palabra, los que practican la palabra de Dios conforme a la voluntad de nuestro Padre que esté en los cielos. Porque aquí dice, hacedores de la palabra. Cada hijo de Dios, cada hija de Dios aquí en la tierra, tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que practicar la palabra de Dios. Si no practicamos la palabra de Dios, no somos hijos de Dios, no somos siervos de Dios, no somos pueblo de Dios. Si no tenemos una vivencia de la palabra, si no tenemos una práctica de la palabra aquí en la tierra, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque la palabra de Dios está aquí en la tierra para practicarla, para vivirla, para amar la palabra, como está escrito, sin aumentar nada ni quitar nada. Así está escrito en su palabra. Su palabra bendita nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Qué nos está diciendo su palabra? Por esto, mis amados hermanos,
Por esto, amado pueblo de Dios, amada iglesia de Dios, siervos de Dios, siervas de Dios, aquí en la tierra, está hablando a su iglesia, está hablando a su pueblo, que nos está exhortando a cada uno, que seamos prontos para oír, prontos para escuchar, pero que nos ordena a ser tardos para hablar, tardos para hablar y tardos para airar. La prudencia en el pueblo de Dios, la tardanza de hablar en la iglesia de Dios, en los siervos de Dios, en los escogidos, en los elegidos de nuestro Padre Dios. Nos exhorta que seamos tardos y tardos para hablar. No podemos con facilidad, ni terminamos de escuchar, ya estamos respondiendo, ya estamos hablando. Muchas veces cosas que no son, muchas veces mentiras, muchas veces falsedad, muchas veces sin vivir, muchas veces sin sentir, muchas veces sin pasar, sin practicar. Estamos hablando. Y eso es desagradable delante de los ojos de nuestro Padre que está en los cielos. ¿A quién dice que seamos prontos para escuchar? Prontos para escuchar la voz de nuestro Padre. Prontos para ser oidores la guianza del bendito Espíritu Divino. Prontos para escuchar todo lo benigno, todo lo puro. Prontos para oír. Pero en eso que dice la palabra prontos, ahí tiene que estar meditando en el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que Él pone en sus labios para responder? ¿Qué es el bendito Espíritu que pone en los labios míos, en la boca mía, en la boca suya, para poder dar respuesta a los demás? Porque no se puede hablar con facilidad. No se puede soltar las palabras con facilidad. No se puede vivir hablando carnalmente, mentalmente. Porque eso no edifica. Porque eso es para mal. Hay que meditar cuantas veces sean necesarias con su bendito Espíritu Divino, morando, habitando en nuestros cuerpos mortales, para poder responder, para poder hablar. Eso es de bendición. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando vivimos en el Espíritu, cuando andamos en el Espíritu, cuando perseveramos en el Espíritu, ahí se cumple esta palabra bendita que nos está diciendo: prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airar. Tardos para estar con molestias en la carne. Porque eso no puede existir en el pueblo, en la iglesia, que viven en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder del fuego del Espíritu de Dios. Ahí está la prudencia. Un pueblo prudente, manso, sensible, sencillo, de corazón puro aquí en la tierra. ¿Por qué dice? La ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque en la ira del hombre no obra la justicia de nuestro Padre Dios. Porque cuando el hombre reacciona en violencia, reacciona en maldad, en molestias de su carne, ahí no obra la justicia de nuestro Padre Dios. Ahí no obra lo benigno, lo puro, lo honesto, lo sincero de nuestro Padre Dios. Lo justo, lo verdadero de nuestro Padre no obra ahí. Todo hay que dejar en las manos de nuestro Padre Dios. No es por nosotros el hacer nada aquí en la tierra, porque su palabra mismo está escrito:
Airaos y no pequéis. ¿Por qué más bien no sufrís el agravio? Eso nos manda su palabra. Y eso tenemos que practicar. No se puede estar en contiendas de palabras o mal por mal aquí en la tierra, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Porque la justicia de nuestro Padre que está en los cielos no obra. Donde mete las manos el hombre, donde suelta la lengua el hombre, donde actúa el hombre, el mismo queriendo defenderse, no existe, no obra la justicia de nuestro Padre Dios. Nuestro Padre, Él es nuestro defensor. Nuestro Padre, Él es nuestro guardador. Él es nuestro protector. Nuestro Padre dice, mía es la venganza. El Hijo de Dios, el pueblo de Dios, no hace nada. No actúa en nada. Deja que nuestro Padre se encargue de todo. Ahí está, evitando la ira del hombre, la ira de las personas, para honra y gloria de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué dice? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo nos exhorta? ¿Qué tenemos que hacer aquí en la tierra? Somos pueblo de Dios, somos iglesia de Dios, pero ¿qué nos manda aquí la palabra? A desechar toda inmundicia, a despreciar toda inmundicia, a reprender todo pecado, todo lo que ofrece el mundo, porque todo lo del mundo es la inmundicia. ¿Qué nos manda? También a desechar toda abundancia de malicia, a desechar, a botar, esforzando valientemente. Ese es el pueblo de Dios, esos son los siervos de Dios, esas son las siervas de Dios, los hijos de Dios aquí en la tierra. Los valientes desechan el pecado, desechan la inmundicia, no aceptan el pecado, no reciben las tinieblas, no lo aceptan, todo lo desechan, toda malicia de pecado, de inmundicia de este mundo hay que desechar, hay que botar, porque eso hace daño, porque eso destruye las vidas, eso no edifica. Eso me hace daño para mi alma, daño para mi corazón y para los demás. Porque dice su bendita palabra, todo esto dice abundancia de malicia, con dobles personalidades, con doble forma de hablar, con doble forma de actuar. Una cosa siente en su corazón y otra cosa está hablando por su boca. Todo eso es malicia. Satisfaciendo los deseos de la carne es inmundicia. Todo lo que satisfago a mi carne, todo es inmundicia. No me conviene, no le conviene a usted. A nadie conviene como pueblo de Dios. Todo lo que es apetito de la carne hay que rechazar, hay que aborrecer, hay que apartarse completamente. Como dice la palabra de Dios, no toquéis lo inmundo. Salid en medio de ellos. Apártate de lo inmundo. Lo inmundo te va a destruir, lo inmundo te va a hacer daño, lo inmundo te va a llevar a la muerte eterna, a la condenación eterna. Eso es lo
valentía, llenos de dominio propio para decir aquí en esta tierra, no al pecado. Porque tengo que vivir en santidad, tengo que andar en santidad, tengo que permanecer en santidad hasta cuando el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, venga a tomar a su iglesia. Llenos del Espíritu Santo, llenos del fuego del Espíritu Santo, que nos manda a recibir su bendita palabra. Con mansedumbre, con humildad, con sinceridad, hay que recibir la palabra, la cual dice, es implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Su palabra bendita, esta palabra divina, esta es la que nos salva nuestras almas. Aquí encontramos la vida, la salvación. Aquí encontramos cómo debemos vivir aquí en la tierra. Todo está aquí escrito. No hay excusa delante de nuestro Padre. No existe la excusa para decir yo no sé, yo no entiendo, yo no comprendo. Aquí está la palabra de Dios. ¿Cómo hay que vivir? ¿Cómo hay que andar? ¿Cómo hay que estar delante de nuestro Padre aquí en la tierra? A cada instante de nuestras vidas. Porque ella dice esta palabra bendita. Esta es la que nos salva. Esta es la que nos da la vida eterna. Señor, dijo Pedro, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Esta bendita palabra es de vida eterna. Esta es la que nos salva. Esta es la que nos da vida, salud. Aquí están todas sus promesas, aquí en esta bendita palabra. Porque dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Qué nos está exhortando? ¿Qué nos está hablando nuestro Señor Jesucristo a través de su bendita palabra? ¿Qué tenemos que ser? Hacedores de la palabra, practicantes de la palabra, vivir la palabra, hacer la palabra. Aquí en la tierra. Porque si no practicamos la palabra, si no vivimos la palabra, en vano pasa el tiempo, en vano pierde el tiempo aquí en la tierra. Está de gana en una congregación, está de gana en una iglesia, está de gana. Porque hay que ser hacedores de la palabra para ser hijos de Dios, para ser siervos del Altísimo. Tenemos que ser hacedores de la palabra, practicantes de la palabra. No puedo andar cogida esta bendita palabra en mis manos y sin practicar, sin vivir aquí en la tierra. Toda persona que dice ser pueblo de Dios, iglesia de Dios, es la obligación, la responsabilidad de vivir practicando la palabra, haciendo la palabra, amando la palabra aquí en la tierra. Aquí es la práctica de la palabra. Aquí nos dice la palabra, pues santos, sed santos como yo soy santo. Sed santos aquí en la tierra. No es que fuera de la tierra va a ir a tener santidad. Allá no hay santidad fuera de la tierra. Aquí es la santidad. Aquí en la tierra es la pureza. Aquí tenemos que vivir en santidad, practicando la palabra de Dios. A cada instante de nuestras vidas, aquí en esta tierra, aquí es. Aquí es la pureza, aquí es la santidad, aquí es el amarnos unos a otros, el soportarnos, y todo lo que está escrito en la bendita palabra es aquí en la tierra. Tenemos que ser hacedores, no solamente oidores. ¿Cuáles son los oidores? Está escuchando la palabra, ese rato está oyendo, pero acaba de escuchar la palabra de Dios. Ya sale de la casa de oración o la congregación.
Ya se olvida de la palabra. Ya no hay la palabra. Ya no existe la palabra. Ya completamente ya acabó la palabra. Acabó de ser hijo de Dios. Acabó de ser siervo de Dios. Y comienza a actuar en su yo, en su carne aquí en la tierra. Porque dice la palabra bendita: son oidores engañándoos a vosotros mismos. Oyendo no oyen y están engañando a ustedes mismos, porque piensan con esa forma de vida que están en las congregaciones sin practicar la palabra, van a entrar al reino de los cielos. Así no van a entrar al reino de los cielos. Si no practicamos la palabra de Dios aquí en la tierra, no vamos a entrar al reino de los cielos, no lo vamos a hacer. Nadie va a hacer, porque está engañándose. Piensa que esa forma de vida que están llevando en las congregaciones es agradable delante de nuestro Padre. No lo es. Todo eso es desagradable. Porque no hay práctica, no hay vivencia de la bendita palabra aquí en la tierra. No existe la práctica. No se engañe que así va a ser salva o así va a ser salvo. No hay dónde engañarnos. Esta palabra está aquí en la tierra para cumplirla, para practicarla, para vivirla. Esa es la verdad, la realidad. Cueste lo que nos cueste. Porque dijo: dura es tu palabra. Es verdad, realidad, es bien dura la palabra de Dios. Porque esta palabra bendita va contra nuestra carne. Nunca la palabra de nuestro Padre va a acomodar a nuestra carne, ni va a hacer favor a nuestra carne, no. La palabra de Dios va contra nuestra carne. Porque nuestra carne es enemistad de Dios. La palabra de Dios dice que es espada más que de 2 filos, que va cortando la carne, partiendo el alma, llegando a los tuétanos, a las coyunturas mismo, a las entrañas mismo, porque ella es espíritu, porque ella es vida, porque por sí sola habla esta bendita palabra de nuestro Padre Dios Altísimo, Creador del universo, en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la palabra de nuestro Padre, que nos limpia, que nos purifica, que nos lava. Aquí están promesas, aquí están bendiciones, donde el pueblo de Dios tiene que apoderarse, tiene que vivir, tiene que practicar, tiene que ser participante de todas bendiciones espirituales, pero siendo hacedores de la palabra. Porque dice: si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Miren cómo está escrito su palabra bendita. Porque si alguno es, ¿qué dice? Oidor de la palabra. Solo está oyendo la palabra, pero no entra ni al corazón. Solamente está por acá fuera de la mente la palabra oyendo. ¿Y qué dice? Pero no es hacedor de ella. No practica la palabra de Dios. ¿A qué se considera? ¿A qué es semejante? A un hombre que va a pararse a mirar en un espejo su rostro. ¿Qué pasa? Mira en el espejo su rostro. Ahí sabe cómo está su rostro. Pero el rato que se aparta del espejo, ya no entiende cómo está su rostro. Ya no sabe cómo está su rostro. De esa misma forma dice, es la persona
que solamente escucha la palabra, oye la palabra, pero no es hacedor de la palabra, no practica la palabra, no vive la palabra aquí en la tierra. Así es, se olvida. Y ahí es donde viene la práctica del pecado. ¿Por qué? Porque no hay la palabra en el corazón. Porque la palabra está solamente por fuera. Y no ha entrado al alma. Y no ha entrado al corazón. Y no está escrito adentro del alma, adentro del corazón la palabra, con el poder bendito de su Espíritu. No está escrito. Por eso solamente oidor. Y así están en las congregaciones. Lo poco de la palabra que hablan, lo poco de la palabra, porque más pasan en cosas que no conviene, más pasan hablando de otras cosas antes de sujetar a hablar la palabra. Miren la palabra, aquí está escrito así. Así hay que vivir aquí en la tierra, así como está escrito. Ese es el hombre que se considera un espejo su rostro natural, que no ama la palabra ni practica la palabra. Y así está en las congregaciones. ¿Cuántas personas, cuántos llamados, siervos de Dios, siervas de Dios, pero no viven la palabra, no practican la palabra, no son hacedores de la palabra, no aman la palabra? Para poder predicar la palabra, yo tengo que vivir la palabra, yo tengo que practicar la palabra, yo tengo que tener la palabra en mi corazón. Entonces yo puedo predicar la palabra, entonces yo puedo hablar la palabra, yo puedo decir está escrito así, y así van a vivir, porque así estoy viviendo, porque esa es la palabra de Dios. Hay que vivir la palabra, hay que practicar la palabra. No es de hablar y hablar superficial, mental, carnal la palabra. La palabra hay que tenerla acá dentro del corazón y hay que vivir la palabra aquí en la tierra. Aquí en la tierra hay que vivir la palabra, para honra y gloria de nuestro Padre que está en los cielos. Porque Él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ahí está la palabra de Dios. No se engañe. No puede vivir engañando. La vida del cristiano no es facilidad. En ningún instante es facilidad. Ni nuestro Señor Jesucristo ha dicho que es facilidad. Es bien duro el camino de nuestro Padre. La palabra es dura. Hay que vivir la palabra. No es fácil. Ni para estar parada aquí al frente. No es fácil. Es bien duro. Es una responsabilidad bien grande delante de nuestro Padre, porque un día nos va a pedir cuentas de todo lo que ha salido por nuestra boca, de todo lo que hemos hablado, de todo daremos cuentas a nuestro Padre Dios. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Decimos ser hijos de Dios, pueblo de Dios, pastores, pastoras y cuantos que tienen cargos, ministerios, pues a vivir la palabra de Dios, a practicar la palabra de Dios, a ser hacedores de la palabra de Dios, aquí en esta tierra, para bendición. Pasemos un momentito a Deuteronomio, capítulo 30 y el versículo 10. Y su palabra bendita, vamos a leerla. ¿Qué nos dice? Mucha atención pongamos en esta palabra. ¿Qué nos está hablando?
cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Miren cómo nos habla la palabra. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que cumplamos? ¿Y qué nomás nos dice? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra, la cual entrarás para tomar posesión de ella. ¿Qué nos dice de la bendita palabra? ¿Qué nos está exhortando? Cuando obedecieres. En la obediencia está la santidad. En la obediencia está la pureza. En la obediencia está lo benigno. En la obediencia. Ahí está la santidad. La obediencia a nuestro Padre Dios. La obediencia a esta bendita palabra que nos está ordenando, que nos está diciendo, vivan así, libres del pecado, anden así, libres del pecado, permanezcan así, libres del pecado. La obediencia. La obediencia está la vida. En la desobediencia está la muerte. Tenemos que tener bien, con claridad, todo lo que está escrito, su bendita palabra. Porque nos dice, si obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, si escucharas la palabra de Dios, si escucharas la voz de Dios, si lo hicieras responsablemente, por bien de tu vida, por bien de tu alma y de todo el pueblo, de toda la iglesia aquí en la tierra de nuestro Padre. Esta obediencia es para el bien nuestro. Si yo me amo a mí misma y usted se ama a sí mismo, va a obedecer la voz de nuestro Padre Dios, la palabra de nuestro Padre Dios. Porque ella es la salvación de nuestras almas. Para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la ley. Es la palabra bendita. ¿Para qué nos manda? A escuchar su voz, a oír su voz, a oír su palabra. Oyendo oír la palabra en el espíritu, porque en la carne no va a escuchar. En la carne solamente oye y desvanece, oye y desvanece y sigue lo mismo. No hay práctica de la palabra, porque una persona que ya practica la palabra ya comienza a ser ejemplo, a ser testimonio, ya comienza a dar fruto. Ya comienza
todos los días, a purificar su vida todos los días, porque está practicando, obedeciendo la palabra. Porque hay que guardar sus mandamientos. Hay que guardar acá dentro del corazón sus estatutos escritos en el libro de la ley, acá dentro del corazón, no acá en la mente. Esta mente no sirve. Esto es superficial, esto es emocional, esto es mentiroso. Acá sirve en el corazón, aquí dentro del alma, aquí dentro de nuestro interior. Aquí la palabra en abundancia morando, guardando sus mandamientos. Y si guardo los mandamientos, practico aquí en la tierra. Y ahí viene el convertirse a nuestro Padre con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma aquí en la tierra. Si comenzamos a guardar su palabra, a practicar su palabra, a vivir su palabra, a amar su palabra, como está escrito en este libro de la ley, que es la Biblia, la palabra de Dios, ahí viene el convertirse, el ser convertidos realmente, verdaderamente convertidos, transformados, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero cuando practico la palabra de Dios aquí en la tierra, ahí viene el convertirse completamente. ¿De dónde? De las tinieblas a la bendita luz divina que es nuestro Señor Jesucristo. A sacar del ciénego, del lodo, de la oscuridad, de la inmundicia, a la pureza, a la santidad, a lo bendito, a lo divino, a la luz, que es nuestro Salvador. Ahí está convertido. Porque eso de estar viviendo solamente superficial o de labios para afuera, no está convertido. Sigue siendo igual. No hay un cambio de vida. De nuestro Padre es cambio de vida. Cambio completamente de hablar, de actuar, de mirar, de oír, de pensar, de sentir. Totalmente es un cambio. Llenos del Espíritu Santo. Porque el bendito Espíritu Él es. Con su Santo Espíritu es todo esto. Sin el Espíritu de Dios no podemos. Nadie puede sin el Espíritu Santo a vivir haciendo la perfecta y bendita voluntad de nuestro Padre. No se puede en la carne, solamente llenos del Espíritu Santo, llenos y bien llenos del Espíritu de Dios aquí en la tierra. Porque tiene que convertirse completamente de cabeza a pies, interno, externo, todo su ser, nueva criatura en Cristo Jesús. Porque este mandamiento que dice, que yo te ordeno, nuestro Padre, hoy, no es demasiado difícil, ni está lejos para ti. No es, dice, demasiado difícil. Toda su palabra, todos los mandamientos de nuestro Padre, no es demasiado difícil, no lo es. Solamente está a la disposición de los corazones, los que realmente quieren ser hijos de Dios, los que realmente quieren ser siervos de Dios, los que realmente quieren llegar al reino de los cielos. Ahí está en la disposición de cada corazón de entregarse completamente a nuestro Padre en cuerpo, en alma, en espíritu, y pedir la llenura del Espíritu Santo, completamente llenos y bien llenos del poder de su santo bendito Espíritu. Pues estos mandamientos, estos estatutos, esta bendita palabra no es demasiado difícil, no lo es. Porque no es solo ustedes, es con el Espíritu
corazón del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, estar llenos del Espíritu Santo, corriendo ríos de agua viva, del fuego del Espíritu. Y no está lejos. Aquí está la palabra bendita de nuestro Padre. No hay excusa para el pecado. Tenemos al bendito Espíritu Santo. Tenemos la bendita palabra. No tenemos excusa. Ni somos inocentes delante de nuestro Padre. Porque aquí está todo, nos da nuestro Padre. Con todas bendiciones espirituales nos bendice aquí en la tierra nuestro Padre Dios. Bendito Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice? No está en el cielo la palabra de Dios. Para que digas, ¿quién va a subir al cielo? Y que me traiga la palabra para yo escuchar y para yo practicar y para yo vivir. No está en el cielo. Miren cómo nos exhorta la palabra de Dios. La palabra está arriba y por eso no vivo la palabra. No hay quien suba al cielo para que me baje y yo pueda oír la palabra y pueda practicar. No está. La palabra de Dios está aquí. La palabra de Dios la tiene usted. Y todo el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Ahí está la palabra de Dios. En sus manos está la palabra de Dios. No hay excusa para no practicar la palabra de Dios. No tiene dónde escaparse, dónde esconderse. No hay. Porque dice la palabra, ni está, dice, al otro lado del mar. No va a parar frente al filo del mar. La palabra está al otro lado del mar. Y no tengo quien me vaya a traer de allá para donde mí para yo practicar la palabra. Para yo oír la palabra. Para yo cumplir la palabra. No tenemos excusa delante de los ojos de nuestro Padre Dios. Aquí en la tierra no tenemos excusa para no vivir practicando la palabra de Dios. No hay excusa. La palabra está aquí en la tierra. La palabra tiene cuántas personas, de miles y de cuántos, hasta millones de seres humanos en la tierra. Está la palabra. No tienen excusa para que diga, ¿quién me va a traer la palabra para yo oírla y practicarla? No tenemos excusa delante de nuestro Padre Dios. No lo hay. Porque su bendita palabra la tenemos. Y hay que vivirla, hay que amarla, hay que practicarla valientemente. Esto es duro. Pues por eso dice la palabra, los valientes heredarán el reino de los cielos. Solamente los valientes que dejan todo por nuestro Señor Jesucristo, que se apartan de todo para la santidad, la pureza. Esos son los valientes. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Ahí está la palabra de Dios. En tus manos tienes la palabra de Dios. En tu boca está la palabra de Dios. O no has hablado la palabra de Dios. O no estás predicando la palabra de Dios. O no está saliendo por tu boca la palabra de Dios. O cuando coges y lees la palabra de Dios, no estás confesando con tu boca. Estás leyendo la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Para practicar la palabra de Dios, sin quitar nada, sin aumentar nada, tal como está escrito. Aquí dice pecado, pues es pecado. Mira, dice, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte
muerte y el mal. Ahí nos pone nuestro Padre Dios, que escojamos. Nosotros tenemos que elegir qué es lo que nos conviene para nuestras vidas, qué es lo que conviene para nuestra alma. Porque ningún ser humano aquí en la tierra va a querer la condenación. Todo ser humano va a querer la salvación. Pero tiene que escoger, tiene que elegir, tiene que ser valiente, tiene que dedicar a Dios, tiene que entregarse completamente a Dios, totalmente, no a medias, no superficial, no emocional. Este camino no es así, este camino es en el corazón, este camino es en el alma, es en el interior. Porque dice la vida y el bien. Ahí he puesto sabiamente el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, que escoge la vida y el bien. La vida y el bien. Pero hacedores de esta bendita palabra, practicantes de esta bendita palabra, en todo momento, en todo lugar, en toda situación, en toda dificultad, en toda prueba, en todo, practicantes de la palabra. La muerte y el mal. ¿Cuándo están cogidos la muerte y el mal? Muerte espiritual, el mal. Cuando no obedecen la palabra, cuando no practican la palabra, cuando viven solamente de oidores, pero no son hacedores de la palabra. Solo viven oyendo, aún hablan, así dice la palabra. Pero no le dice a usted mismo la palabra. ¿Por qué no le habla a usted mismo la palabra? Porque no practica la palabra. Así me dice la palabra a mí. Y así tengo que vivir la palabra. Así me habla la palabra de mi Padre. Yo tengo que practicar la palabra. Entonces yo puedo hablar la palabra a los demás. Porque si no la tengo aquí dentro de mi corazón, no puedo hablar a nadie. Si yo no practico, si yo no vivo real, verdaderamente, no puedo hablar a nadie. Porque me va a pedir cuentas mi Padre. La persona que está en la muerte y el mal no practica la palabra. Solo vive, habla por todo lado, en las congregaciones. ¿Cuántos que están al frente con cargos no son hacedores de la palabra, no aman la palabra, no practican la palabra y viven hablando, y esa palabra se lleva el viento porque no hace efecto, porque no son hacedores de la palabra? La palabra aquí dentro del corazón del alma. Y ahí sí le digo a la persona, esto dice la palabra, va a vivir como está escrito la palabra de Dios. Porque el que es hacedor de la palabra, pues quiere la vida, quiere el bien, quiere la santidad, quiere la pureza aquí en la tierra. Quiere estar con el Señor Jesucristo. La palabra de Dios es vida y vida en abundancia aquí mismo de la tierra y fuera de ella. Ahí está la vida. Esto es real, esto es con sinceridad, esto es con honestidad. No podemos engañarnos a nosotros mismos. No podemos ser hipócritas. No podemos ser hipócritas. Algo que es
hipócrita, algo que yo no vivo, algo que yo no paso, algo que yo no practico y voy a decir a la otra persona que haga. Por eso el Señor Jesucristo les dijo: fariseos hipócritas, no vives y hablas, y así están al frente, no viven y hablan, no viven, no practican la palabra y predican. ¿Qué son? Fariseos hipócritas. Porque hay que vivir la palabra, hay que amar la palabra. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Si practico la palabra, amo a mi Padre Dios. Que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Todo eso guarda. ¿Qué es guardar? Vive haciendo la palabra de Dios, practicando la palabra de Dios. Entonces vamos a vivir. Si no practicamos la palabra de Dios, estamos muertos espirituales y nos espera la muerte eterna, la condenación eterna. Todo lo que está escrito en su palabra. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado, seas bendecido aquí en la tierra. Y ahí tienes la entrada para el reino de los cielos. Pero siendo hacedores de la palabra, hacedores de la palabra. No podemos ser solamente oidores. La palabra es vida, la palabra es espíritu. A practicar la palabra, toda congregación, los que están al frente y los que están escuchando, todos practicando la palabra. Así es el pueblo de Dios, así es la iglesia de Dios. No puedo mandar a practicar la palabra si yo no practico. Hay que practicar la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice su palabra bendita? En Santiago el 1, el 25. Mas el que mira, dice, atentamente en la perfecta ley, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué nos exhorta nuestro Padre? ¿Qué nos dice? Que miremos atentamente en la ley, en la perfecta ley. Atentamente en su palabra, en sus mandamientos, en sus estatutos. Ahí que miremos atentamente. Que seamos hacedores. Aquí está escrito: no toquéis lo inmundo, atentamente, diligentemente, pues no lo voy a hacer, porque mi Padre me está hablando en la palabra, que no toque lo inmundo, que salga de en medio de ellos, que me aparte del pecado, que no sea amigo del mundo. Eso me está diciendo. Atentamente voy a dedicarme a vivir obedeciendo a mi Padre que esté en los cielos. Eso me está hablando la palabra de Dios. Atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Esa libertad que nos lleva a la vida eterna, a la salvación, al reino de los cielos. Y hay que perseverar en ella. Hay que seguir en ella. Hay que vivir en ella. Hay que permanecer en ella. En su palabra, en su ley. No siendo
ando oidor olvidadizo, no, sino hacedor. No, escucho la palabra por un oído, por el otro se fue saliendo. Ya se olvidó de la palabra de Dios. Lo que está escrito ya. Comienza a actuar en el pecado, en la inmundicia, en las iras, en las contiendas. Cuando su palabra nos dice, desechando toda abundancia de malicia, botando todo pecado, no practicantes de la ira, de la maldad, no practicantes de la fornicación, del adulterio, no lo hagas, todas esas cosas del pecado, no. Eso tengo que practicar, no, no tengo que practicar. Está escrita su palabra, no olvidadizo, sino tengo que ser hacedor de la obra, que será bienaventurado en lo que haces, bienaventurado en lo que vives practicando la palabra, siendo hacedor de la palabra. Si no practica la palabra, pierde su tiempo, de gana está pasando el tiempo y diciendo ser cristiano. Esto es de práctica la palabra de Dios. Esto es de vivir. Aquí está la palabra de sufrimientos, de luchas, de pruebas, de dificultades. De todo está en la palabra de Dios. Y hay que ser hacedores. ¿Qué nos dice? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué nos está hablando? Si alguno se cree religioso, piadoso, religioso entre vosotros y no refrena la lengua, ¿qué hace? Sino que engaña su corazón, y es vano el que dice ser religioso, si no refrena su lengua. Pasemos un momentito a Santiago mismo. Santiago capítulo 3, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se capta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Ahí está la lengua, un trocito de carne, pero que es maligna. Así también la lengua es un miembro pequeñito, pero se capta de grandes cosas, porque con la lengua hablan, construyen edificios, mansiones, construyen iglesias, construyen todo con la lengua. Se capta de todo. Tiene la facilidad de hablar sin sentido. Vanamente, lleno de pura palabrería. Y aquí dice
que se jacta de grandes cosas. Aún con la lengua está la altivez, el orgullo, la soberbia, siervo, la sierva, el cantante, la cantante y todo con la lengua. Se ponen unos títulos, unos más grandes que otros. Con todo se jactan de cuántas grandezas con la lengua. He aquí dice cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Puede destruir cantidades de vidas con ese pequeñito miembro del cuerpo humano que es la lengua. Puede hacer daño, puede hasta contaminar, hasta puede llevar al infierno, a la condenación. Porque si no sale por su boca verdad, si solo sale mentira, hace daño. Porque la lengua es un fuego, un mundo de maldades la lengua. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Es pequeñito. ¿Pero qué dice? Inflamada por el infierno. La lengua es un veneno mortal. ¿Qué nos dice? Contamina todo el cuerpo la lengua. Todo le hace daño. Porque con la lengua habla las palabras. Y ahí sí ya contamina todo. Para el pecado, para el mal, para las tinieblas. Todo le contamina solamente con la lengua. Inflama la rueda de la creación con la lengua. Es destructora la lengua. Y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua lleva las almas al infierno, destruyendo las almas. ¿Quién puede dominar la lengua? ¿Quién puede controlar la lengua? Porque nos dice su palabra bendita. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar y se doma y han sido domados por la naturaleza humana. Todo lo que nuestro Padre bendito, altísimo, Dios viviente ha creado, ha formado, todo dice que puede domar el humano. Todo puede hacerlo el humano. A las serpientes le doman y cuantos animales y todo dice como está escrito. Por la naturaleza humana, por el hombre es domado. Pero ¿qué pasa con esta lengua? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Esa es la lengua. Nadie, ningún ser humano puede domar la lengua. Es un mal la lengua. Destruye la lengua. Hace daño la lengua. Puede acabar con cantidades de vidas con la lengua. Es un veneno mortal la lengua. Y nadie puede refrenar, nadie puede controlar, nadie puede domar a la lengua. Con facilidad la lengua habla, bla, bla, bla por donde quiera y como quiera. Y asimismo cogen la palabra de Dios y con esa lengua llena de veneno mortal
reino de los cielos. Y esta lengua es mala. Destruye nuestra lengua. Veneno mortal. Es para muerte la lengua. Si deja nomás que salga la lengua, es para muerte. Nadie puede hacerlo. Pero tenemos una bendición grande aquí en la tierra. Tenemos al bendito Espíritu del Dios Altísimo. A ese bendito amado Espíritu Santo. Él puede controlar nuestra lengua. Él controla nuestra lengua. Él sujeta nuestra lengua. Él doma nuestra lengua. Él domina nuestra lengua. Esa es la verdad, la realidad. El bendito Espíritu del Dios vivo. Él sí puede con nuestra lengua. Cuando está habitando aquí dentro de nuestros cuerpos mortales. Cuando Él vive aquí dentro de nuestro corazón, de nuestra alma, en todo nuestro ser. Ahí el Espíritu bendito le tiene sujetada, controlada, dominada, domada la lengua. Esa es la verdad, la realidad. Llenos del Espíritu Santo, la lengua no habla por donde quiera. Llenos del Espíritu Santo, está controlada la lengua. Está dominada la lengua. Llenos del Espíritu Santo. Porque Él es el único que controla las lenguas de los seres humanos, del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Pero siempre y cuando ustedes, mi vida, vivamos en el Espíritu y andemos en el Espíritu y perseveraremos en el Espíritu, ahí está controlada nuestra lengua. De lo contrario, en la carne no hay ningún control de la lengua. La lengua suelta lo que sea la lengua. Y hace daño porque todo lo que sale en la carne, por la boca, la lengua, todo eso no es para bendición. Porque es veneno mortal la lengua. Sin el Espíritu Santo la lengua es veneno mortal. Con el poder de su bendito Espíritu, nuestra lengua de bendición. Porque nuestra boca tiene que ser de bendición, no para maldición. Cuando somos de bendición, cuando estamos llenos y bien llenos del Espíritu Santo de Dios, aquí en la tierra somos de bendición al abrir nuestra boca. Pero no tiene al Espíritu Santo. Es veneno mortal la lengua. Porque con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea que no puede con nuestra misma lengua bendición y maldición. Pues el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios es solo bendición. No hay dos cosas. No es a medias. No está a mitad del Señor Jesucristo y la otra mitad del diablo. Es completito. Santo de cabeza a pies, interno y externo, completito. Llenos del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Es esta vida de ser hijos de Dios, pueblo de Dios. Sin el Espíritu Santo no existe nada. No hay nada sin el Espíritu de Dios. No podemos hacer nada sin el Espíritu de Dios. No puedo ni siquiera poner mis rodillas en el piso para orar a mi Padre. Sin el Espíritu de Dios no somos nada. No servimos para nada. El Espíritu Santo de Dios, Él es todo, todo para nosotros aquí en la tierra, como pueblo, como iglesia de Dios. Él nos controla de cabeza a pies, interno, externo, todo nos toma, tiene controlado el bendito Espíritu del Dios Altísimo. Él es en todo para todo el bendito Espíritu.
salvación, no existe santidad, no existe pureza, no existe nada sin el Espíritu Santo. Como le digo a mi Padre, con su Espíritu, Padre, dentro de mi vida, dentro de mi corazón, yo sí puedo, Padre mío. Yo sí puedo servirle, yo sí puedo practicar la palabra, yo sí puedo orar, yo sí puedo, Padre, pero con su bendito Espíritu dentro de mí. Yo sí puedo hacer su voluntad en la tierra. Con su bendito Espíritu yo sí puedo estar controlada mi lengua. Yo sí puedo, porque es su Santo Espíritu. Él es para todo. Él es el que nos hace oír la palabra. Él es el que nos hace practicar la palabra. Carnal mental nunca va a practicar la palabra. Nunca se puede practicar la palabra. Solamente con su bendito Espíritu. Con Él sí podemos. Aquí en la tierra. Verdad, realidad, estoy hablando. Con el bendito Espíritu. Es para todo, es en todo, a cada instante de nuestras vidas. Con Él es para todo. Porque si no, dice, engaña su corazón. Es vano. Porque escrito está. No es con fuerzas, no es con espada, no es con ejército. Es con su santo bendito Espíritu divino. No es con fuerzas humanas. Es con su santo bendito Espíritu divino. Con Él es, con Él es. Escuchen una y otra vez. Es con el bendito Espíritu. No hay otra salida. Llénese pronto del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces sean necesarias? Estoy hablando y seguiré hablando. Es con el Espíritu Santo de Dios. Con Él es aquí en la tierra. Porque dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Miren la palabra de Dios lo que nos dice. ¿Qué nos dice su bendita palabra? Que la religión pura, ¿qué es? Y sin mácula delante de nuestro Padre, ¿qué dice? Es visitar a los huérfanos, a las viudas, es hacer el bien, es ser benignos. Esa es la religión pura, la realidad de religión. Pero el religioso, que es, solamente cree de boca, no practica nada la palabra de Dios. Ese es un religioso. Pero esta religión, ¿de qué nos habla? De que estemos ligados con nuestro Padre, entregados a nuestro Padre, dedicados a nuestro Padre, cerca de nuestro Padre. Que nuestro Padre esté dentro de nosotros. Escrito está: vosotros sois templo del Dios viviente. Esta es la religión pura, limpia, completamente, sin mancha, guardados completamente de toda basura de este mundo. Esa es la religión santa, pura. No es un religioso mentiroso, falso, superficial. Solamente es por costumbre. No es porque realmente ama a Dios. Es algo que está engañándose a sí mismo. Porque aquí nos manda a guardarnos completamente, sin mancha del mundo. Sin mancha nos dice la palabra. Escrita está su palabra bendita. Bendito Dios Todopoderoso. Completamente del mundo, guardarnos.
apartados completamente del mundo. No tenemos nada que ver con el mundo. Estamos aquí, pero no somos de este mundo. Estamos pasajeros. Pertenecemos al reino de los cielos. Pertenecemos a nuestro Padre. Pero vivamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. ¿Y la voluntad de nuestro Padre cuál es? La santificación de nuestras vidas, la pureza de nuestras vidas, el guardarnos completamente sin mancha del mundo, sin tener nada que ver con el mundo, sin participar con las cosas del mundo, sin contaminarnos con el mundo. Esa es la voluntad de nuestro Padre Dios. ¿Cómo lo hacemos? Llenos del Espíritu Santo de Dios. Y usted, que no tiene al Espíritu Santo de Dios, vive todavía manchado en el mundo, contaminado en el mundo, satisfaciendo a su carne, porque no tiene al Espíritu de Dios. La persona que tiene al Espíritu Santo ya morando en su cuerpo, en su corazón, ahí dentro, ya no tiene nada que ver con el mundo. Ya está apartado completamente del mundo. Está libre de toda corriente del mundo. Ya no satisface los deseos de la carne. Ya no practica el pecado deliberadamente. Se consagra cada día a Dios. Se dedica cada día a nuestro Padre. Busca agradarle a nuestro Padre aquí en la tierra. Esa es la persona que está llena del Espíritu Santo, que vive llena del Espíritu Santo, que permanece llena del Espíritu Santo aquí en esta tierra, para honra y gloria de su santo y bendito nombre de nuestro Padre Dios Todopoderoso. Esa es la palabra del Dios Altísimo. Hacedores, practicantes, tenemos aquí su bendita palabra, aquí en nuestras manos, para ser hacedores de la palabra. Si somos hacedores de la palabra, viviremos. Y si no practicamos la palabra, no somos hacedores de la palabra, moriremos. Clarita la palabra de Dios. No hay dónde escondernos, dónde escaparnos. El hacedor de la palabra vivirá. El practicante de la palabra vivirá. Pero el que no practica la palabra morirá. Muerto espiritual, muerte eterna. No hay otra salida. No existe otra salida. Tenemos que ser oidores y hacedores, practicantes, oyendo oír, viendo ver, entendiendo entender, espirituales, 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 no carnales. En el espíritu vamos a vivir, en la carne van a morir. Solo en el espíritu tenemos la vida eterna. En la carne está la muerte eterna. Escrito está. Esa es la verdad, esa es la realidad. Todo es para honra y gloria de nuestro Padre, con el poder de su santo y bendito Espíritu Divino. Cuesta, sí cuesta, es duro, sí es duro, pero tenemos a su bendito Espíritu, el mejor regalo de tantos tesoros y de qué cantidades puede ser de tesoros. El mejor regalo, la mejor bendición es el Espíritu
que vivamos haciendo su voluntad, para que vivamos practicando la palabra, hacedores de la palabra, con su bendito Espíritu. Sí, somos hacedores de la palabra, como está escrito, pero llenos y bien llenos del Espíritu Santo. Sí somos practicantes de la palabra. Esa es la verdad y la realidad. Y que nuestro Padre Dios Todopoderoso les bendiga, les guarde, les cuide, les proteja aquí en esta tierra, y que les dé entendimiento, que pronto, rápido. Esto es urgente, la santificación de las vidas. Esto es urgente, de reconciliar con nuestro Padre, con nuestro Salvador Señor Jesucristo, antes que sea demasiado tarde, de rectificar sus vidas aquí en la tierra. Pronto póngase a cuentas si ha estado viviendo en la carne. Ahora eso deseche, bote, rechace todo lo carnal y pase a vivir en el Espíritu, y venga a vivir en el Espíritu, humillándose delante de nuestro Padre, pidiéndole que le llene del Espíritu, rogando que le llene del Espíritu, que ya no quiere ser carnal mental, que ahora quiere ser espiritual, sobrenatural, que esa vida quiere, no carnal, no mental, espiritual quiero vivir, Padre, porque solamente espiritual voy a mirar tu rostro, Padre mío, en el nombre todopoderoso, nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén.